el título que era lo que correspondía ahorita. Hemos venido platicando de el concepto familiar que nos presenta Dios, la relación que tiene Dios en sí mismo, que es la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se conoce como la deidad también, la divinidad, y nosotros podemos seguir ese ejemplo en cuanto a nuestra relación, no solamente con nuestra familia, pero con la iglesia, en este caso también. Entonces miren lo que estábamos hablando, lo que estábamos leyendo esta mañana, aquí en Juan 1, vamos a Juan, en el capítulo 1, desde el versículo, vamos a leer el versículo 10 otra vez, porque aquí nos da de nuevo la identidad de Jesús. ¿Okay? ¿Cómo sabemos entonces, aparte de lo que leímos ayer del versículo 1, que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios? Entonces lo que está hablando es que hay una pluralidad, de todas maneras, diciendo que era Dios, pero estaba con Dios. Entonces eso también nos da la idea de la pluralidad en la deidad. Estaba y era. Y en el versículo 10 nos da otro atributo que solamente tiene Dios. Acuérdense que podemos identificar a Dios por las cosas que hace, por eso es que sabemos que son tres. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace un ser para ser Dios? Entre las cosas de las que hablamos está la creación. Dios es el único que crea. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan en las Escrituras como que los tres crean. De la nada hacen algo. Y en el versículo 10 está hablando del verbo, de la luz, como lo nombra aquí, y dice, el que era la luz ya estaba en el mundo fue creado por medio de él. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que esa palabra, ese verbo que está hablando el versículo 1, lo identifica ahora como luz, en el versículo 10, y dice que es creador. Ese creador es diferente al que creó esta cosa que está aquí, este púlpito. ¿Okay? Esto se hizo de un material que ya existía. El creador que se está hablando aquí en el versículo 10, porque habla Génesis 1, versículo 1, principalmente, es que está creando de la nada. ¿Okay? Ese es el poder de la palabra. Se creó de la nada. Entonces, lo que está diciendo el versículo 10 es que Jesús es Dios, el que es entonces creador. Ese no es el único versículo que lo dice, ni el 1 tampoco, sino el 18 también. Y aquí es donde viene un poquito esto de las traducciones. Yo no sé, la mayoría de ustedes usa cualquier traducción. Santiago, ¿cuál se usa? La Reina Valera. Ok. Entonces, como se han dado cuenta, cuando yo estoy leyendo, quizás hay unas cositas que dicen diferentes a la Biblia que tienen ustedes. Yo estoy usando la nueva versión internacional. ¿Ok? Me parece que tiene más aciertos que la Reina Valera. Por la razón de que nuestro idioma va cambiando. Cualquier idioma va evolucionando, se va transformando. Entonces, cada vez que hacen una revisión bíblica, una traducción bíblica, no la revisan con la de inglés o con la de allá, sino eso se va directamente al griego, que fue el idioma original en que se escribieron las cartas del Nuevo Testamento, los evangelios. Entonces, aquí en el versículo 18 hay una parte que me parece más exacta con lo que hablan los originales. Juan capítulo 1, versículo 18 dice que a Dios nadie lo ha visto nunca. Entonces explica. El Hijo unigénito no es necesariamente tampoco el único, es el primero. ¿Okay? Bueno, este es el único, perdón, no es el primogénito, es el único. El Hijo unigénito que es Dios, dice aquí. El Hijo unigénito que es Dios
Entonces dice un poquito diferente la Reina Valera. Tú puedes leer todo, hermano. Santiago, un momentico ahí en voz alta, please. 1:18. A Dios nadie lo ha visto, a Dios nadie le ve jamás. El unigénito Hijo que está en él, sino el Padre, él ha dado a conocer. Ok. El unigénito que está en el seno del Padre. ¿Ok? Bueno, mira lo que dice aquí. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que estábamos hablando de la relación de los tres? Entre ellos, ¿cómo era? Es una relación íntima, estrecha, santa, pura, buena. Donde se da uno al otro, donde se pone al otro primero. Bueno, el Hijo, que es Dios, nos da a conocer cómo es Dios. En particular también el Padre. El que vive en unión íntima con el Padre, Él es el que lo ha dado a conocer. Entonces, Juan es un poquito diferente a los otros tres evangelios, que se llaman los sinópticos. Los otros, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos porque son parecidos, son iguales, ¿verdad? El de Juan es un poquito distinto. Y una de las cosas que hace Juan, que es muy particular, es que pone a Jesús como Dios completamente. Hace los milagros que hace, lo identifica como creador, como el Verbo, el Hijo unigénito que es Dios. Siempre habla de Jesús como Dios. Y también es el evangelio que pone a Jesús como más hombre en cuanto a sentimientos y a necesidades. Es bello, muy interesante este evangelio. Pero entonces lo que quiero que veamos ahorita es que Jesús es Dios, es creador, es eterno. También habla el versículo 1, ¿verdad? El capítulo 1 y el versículo 1. Miren en el capítulo 5 lo que pasa aquí. Capítulo 5. Yo no sé cómo hay gente que enseña y que tiene como doctrina que Jesús no es Dios, porque hay cantidades de pasajes y cantidades de versículos que nos indican que sí es. Miren lo que dice aquí. Y esto es con algo que Él está haciendo. Capítulo 5, versículo 16. Estamos en Juan. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús. Entonces ellos lo están buscando para matarlo en realidad. Pues hacía tales cosas en sábado. Acababa de sanar a un inválido en el sábado, ¿verdad? Versículo 17. Pero Jesús le respondía: mi Padre aún está trabajando y yo también trabajo. Entonces, para nosotros, cuando leemos eso, uno dice: bueno, su papá y yo. Pero miren cómo ellos entendieron lo que Jesús decía. Versículo 18. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que Él mismo se hacía igual a Dios. ¿Ah? Entonces, cuando Jesús está diciendo: mi Padre y yo, mi Padre trabaja, yo también trabajo, ellos dicen: ¿bien? ¿Cómo se le ocurre estar diciendo eso? Él mismo, con eso que está diciendo, y como ellos lo están interpretando, Él se está poniendo al mismo nivel que Dios. Entonces, no podemos negar que Jesús es parte de la deidad, que Jesús es divino. Aunque vivió como nosotros. ¿Se acuerdan que aquí en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 4 es donde dice que Él tenía sed? Más tarde, cuando muere su amigo Lázaro, ¿qué hizo Jesús? Lloró. Jesús tenía compasión. Jesús tenía misericordia, sanaba, perdonaba, recibía, aceptaba. ¿Qué está haciendo Él? Él nos está mostrando cómo es Dios. Es lo que nos está mostrando en carne cómo es Dios. Porque Él es Dios.
Entonces, cuando vemos esta relación con Jesús, cuando vemos lo que está haciendo Jesús, entonces nos damos cuenta otra vez de lo que empezamos a hablar el viernes de la noche. El deseo tan natural y tan intenso que tiene Dios de querer estar con nosotros, de querer tener comunión con nosotros. ¿Hasta qué punto Dios quiso relacionarse con nosotros? Bueno, hasta el punto que cuando estaban ellos tres allá en la eternidad, Jesús dice, siendo Dios, Él dice, mire, yo voy. Y yo me voy a hacer así como Él. Yo me voy a vestir de carne. Y voy a tener hueso y sangre. Oye, cuando tengas hambre, bueno, ahí veré qué hago. Y cuando seas bebecito, ¿qué vas a hacer? Nada, yo voy a depender de ustedes, por supuesto, ¿verdad? Del Padre y del Espíritu Santo. Pero también yo me voy a hacer vulnerable como cualquier bebé. Y me van a tener que dar de comer. Dios quiso identificarse y ser parte de nosotros. No hay otra manera de acercarse más a alguien que cuando uno participa de las cosas de esa persona. Eso lo hace uno cuando va de misiones, por ejemplo. Ojalá ustedes se van un día a otro país, a otra parte, bueno, coman como comen ellos. Y duerman como duermen ellos. Y hagan lo que hacen ellos. Así uno se identifica con la gente. Así uno se hace parte de ellos. Vas a la casa del hermano aquí, bueno, está pendiente a ver lo que ellos hagan, ahí tú lo haces también. Eso fue lo que hizo Dios. Cuando Jesús viene, Él no estuvo aislado. No tenía una cosita que hay en muchas pinturas, en muchos cuadros, un arito aquí dorado que decía que Él era el rey. Ni siquiera Juan el Bautista. ¿Eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otro? Jesús era un Jesús cualquiera. Jesús, aparte de que el nombre era muy normal, era muy común. Pero ¿por qué lo hizo? Porque Él se quería identificar con nosotros, Él quería estar cerca de nosotros, Él quería sentir lo que sentimos nosotros. El riesgo fue tremendo. Jesús no solamente se jugó la salvación de nosotros, porque si Jesús hubiese pecado una vez, nosotros no hubiéramos tenido esperanza. Vamos a ver ahorita lo que pasa. Para Él poder morir en favor nuestro, Él tuvo que ser libre de culpa, perfecto, santo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, siendo hombre, peca? Entonces, no hubiese podido morir por nosotros en la cruz. Eso nos quita a nosotros toda esperanza. Pero también hubiese cambiado la relación de Él con nosotros dos, con el Padre y con el Espíritu Santo. Una relación íntima, estrecha, perfecta, santa, se hubiese roto por el pecado que hubiera cometido Jesús. Y como también estuvimos viendo desde el viernes, Dios, como es santo, como es perfecto, como es puro, Él no puede tener relación con el pecado. Eso hubiese desmembrado la Trinidad. Y nadie hubiera tenido esperanza. Ni los de antes ni nosotros. Porque Jesús es el centro de la historia. En Jesús es donde se salvan no solamente nosotros, los de la iglesia, los del Nuevo Testamento, sino los del Antiguo Testamento también. Entonces, Jesús estuvo dispuesto a pasar 33 años más o menos arriesgando su relación con Dios, arriesgando la salvación de toda la humanidad, de todas las épocas, y haciéndose como uno de nosotros, viviendo como su creación más bien, como uno de nosotros. Y eso es tremendo. Entonces, otra de las cosas, lo que Él hizo, vamos a ver 1 Corintios.
Con este lo leímos ayer, yo creo. Primera de Corintios 6. Resulta que una de las cosas que hace Jesús entonces es que nos compra. Jesús nos compra. Y dice aquí en este versículo, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Vamos a leer el 19 usando el contexto del templo también. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en estos días del templo? Primera de Corintios 1, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo es que somos comprados, somos templo del Espíritu Santo. Todavía no ha dicho cuánto costó. ¿Con qué nos compró? ¿Y quién nos compró? ¿Ok? Pero entonces vamos a ver Primera de Pedro, y ahí se contestan varias de estas preguntas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Como bien saben, Primera de Pedro 1, 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados. Entonces, allá decía que comprados por precio. Aquí dice rescatados. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, este es el precio, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Okay? ¿Qué quiere decir que no tenía mancha ni defecto? Quiere decir que no tenía pecado, no tenía culpa. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. ¿Qué hizo esa sangre? Te compró y te rescató. Ahora le perteneces a Él. Es lo que dice 1 Corintios 6, ¿verdad? ¿No saben que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos? ¿Qué implica eso para nosotros entonces? Si tú has sido comprado o rescatado, una de las cosas que podemos deducir es que tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Porque no te perteneces a ti. No, yo con mi cuerpo hago lo que yo quiera. Que no, Señor. No. Tú le perteneces ya a un dueño. Ese rescate y esa compra tiene otro nombre. Vamos a ver, el que se acuerde es un campeón. ¿Quién se acuerda que hablamos ayer de la otra palabra cuál era? Redimido. ¿Se acuerdan que hablamos de la redención? Redimido. Cuando habla ahí de comprado, de rescatado, está hablando de redimido. La redención es el acto de comprar. Pero no solamente era que tú ibas a una tienda y comprabas algo, era un rescate. Por eso es que está hablando, fuimos rescatados. Era un rescate con la imagen de un secuestro. Entonces, somos atrapados, encarcelados, presos. ¿De qué? Del pecado. Del pecado, dicen Romanos, para muerte. Entonces, tú eres esclavo o del pecado para muerte o de la justicia para vida. Y resulta que Jesús es el único, y aquí es donde viene entonces el papel importantísimo, único, fundamental de nuestra fe. En cuanto a Jesús, lo que Él hace. Jesús es el único que es capaz de redimir, de comprar. Y si Él no lo hubiera hecho, nosotros no tendríamos esperanza. Estuviéramos perdidos, estuviéramos condenados. Jesús es el único. Por eso es que es tan importante darle la gloria, darle la honra que se merece. ¿Qué pasa cuando yo sé que entonces Jesús derramó su sangre por mí?
que él puso un precio